Ya, muy bien. Entonces, tenemos que ver si es que esa fuerza está ayudando al movimiento de mi cuerpo. En este caso, sí está ayudando al movimiento de mi cuerpo. Acá tengo la fuerza y en este punto tengo ya el objeto moviéndose una distancia d. Por lo tanto, mi trabajo va a ser positivo. ¿Ya? Otra cosa que debemos saber es que, ¿qué pasa si es que esta fuerza es perpendicular al objeto que yo tengo? En este caso, mi objeto se está moviendo en ese sentido a una distancia d, pero esta fuerza es perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, esta fuerza no va a realizar trabajo. Es necesario que la fuerza esté paralela al piso para que realice trabajo, ¿ya? Siempre paralela al piso. En este caso, acá tenemos otro ejemplo, que igual el objeto se está moviendo hacia la derecha, pero la fuerza está con una flecha hacia la izquierda. Por lo tanto, esta fuerza está haciendo trabajo, sí, está haciendo trabajo, pero está haciendo trabajo en el sentido contrario. Por lo tanto, este trabajo es negativo. Y acá lo ponemos con negativo. Pero eso de dónde viene básicamente, viene de la definición de trabajo donde nos tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que nosotros tenemos. Viene de esto, el trabajo. Que lo vamos a ver ya con los ejemplos. Pero este coseno de acá, básicamente lo vamos a tomar nosotros como el signo, ya que ya está en este formulario como les he mostrado. Si es que está apoyando el movimiento, ustedes pónganle positivo. Si es que está impidiendo el movimiento, ustedes le ponen negativo. ¿Cuándo le van a poner negativo? En este caso, para las fuerzas de rozamiento. Sabemos que las fuerzas de rozamiento siempre se oponen al movimiento de un objeto. ¿Ya? Esto de acá lo voy a borrar y vamos a seguir bajando. ¿Qué más tenemos? Ya, esto lo voy a alejar. Acá. El trabajo que se realiza es independiente de la trayectoria, ¿ya? A ver si leen toda esta parte. He hecho un resumen ya de los conceptos más importantes, ¿ya? Pero en resumen, el trabajo va a ser independiente de la trayectoria. ¿A qué me refiero? En este caso podemos ver acá una pelota que está yendo de manera curvilínea, o sea, no está yendo de manera recta, pero está avanzando a una distancia de acá. Entonces, ¿cuál sería el trabajo que realiza esta fuerza F sobre esta esfera o sobre esta pelota? El trabajo va a ser igual a la fuerza, que acá podemos ver que la fuerza siempre está perpendicular a la trayectoria que nosotros tenemos, y acá tenemos la distancia. El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿ya? A ver, esto lo voy a borrar acá, ¿ya? Luego tenemos acá otro escenario en el que, bueno, la fuerza está dirigida hacia abajo y tenemos una distancia de, bueno, que sería una altura, ¿no? En este caso, igual, estos dos están paralelos, por lo tanto, el trabajo es igual a fuerza por la distancia. Independientemente de toda la trayectoria que esta esfera haya seguido, a mí solo me interesa el punto inicial y el punto final. Luego vamos a entrar a la parte de energías, donde vamos a tener tres energías. Uno, la energía cinética, que es para los objetos que tienen una determinada velocidad en un determinado tiempo, esta de acá. Vamos a tener la energía potencial gravitatoria, que es para los cuerpos que tienen una determinada altura. La energía elástica, que es esta que estaba viendo con el ingeniero, que tal vez tenía un poco de problemas, pero lo vamos a resolver eso, ¿ya? Luego, y bueno, la parte de las fuerzas conservativas todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver la siguiente semana, lo que me ha hecho el ingeniero, de potencia, cantidad de movimiento y todo eso. Pero en la parte de inferior tenemos, ¿dónde está? Acá. Esta fórmula que tenemos acá nos va a servir bastante, ¿ya? Esto se puede escribir de varias maneras y dependiendo de los libros que utilizan o dependiendo de cómo lo vean. Por ejemplo, con el ingeniero estaba viendo que utilizan esta de acá, es la de energías iniciales es igual a energías finales, ¿no? Y, perdón, esta de acá sería energías finales. Ya, esta de acá. Entonces vamos a tener energías iniciales y energías finales. Los trabajos se ponen dependiendo igual, depende de ustedes, eso no está dicho. Energías iniciales, si es que está impidiendo el paso del objeto, nosotros le ponemos menos el trabajo de esa fuerza que nosotros tengamos. En este caso, generalmente es de la fuerza de rozamiento, ¿no? Menos el trabajo de rozamiento. Y esto va a ser igual a las energías finales. Pero ¿qué pasa si tengo una fuerza que me está ayudando al movimiento? Entonces acá yo le debería poner más porque me está ayudando al movimiento. En este caso, de una fuerza externa puede ser. ¿Ya?
y esto va a ser igual a las energías finales. Ya, pero en otros libros igual lo toman de esta manera. Primero le ponen a un lado la sumatoria de trabajos y al otro lado le ponen la diferencia de esas energías. Ya, pero es lo mismo. Trabajan de la misma manera. Bueno, ya yo creo que esto nos va a ayudar. A ver, nos vamos a ir a primero a los ejercicios de trabajo. A ver, ¿dónde está? Acá. Tengo esto. Ya, a ver, de manera rápida, esto de acá. Ah, Veamos. Y copiamos el otro que no sé qué ha pasado, se ha dado la vuelta. A ver, momento, momento. Ya, a ver, lo saco de otro lado. Vamos a poner acá. Ya, entonces, a ver, ¿qué me dice este ejercicio de acá? Ya. Bajo la acción de las fuerzas F1 y F2, me dice que F1 es 150 newtons y F2 es igual a 100 newtons. El bloque de masa M igual a 10 kilogramos sube a lo largo del plano inclinado rugoso con coeficiente de rozamiento 0,4 y ángulo de inclinación alfa igual a 30 grados. ¿Cuánto rozamiento es el trabajo de... Perdón, ¿cuánto es el trabajo de... ¿Cuánto? A ver, esa parte voy a ver si la he copiado bien. Un momento. ¿Dónde está? Sí, en efecto. Esto está no typeado. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Ahí, vuelvo a copiar esto de acá. ¿Dónde será un error de typeo? Y ahora sí. Ya. Ya, entonces teníamos como inciso A, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento? E inciso B, si al llegar al punto A dejan de actuar las fuerzas F1 y F2, ¿cuál es la velocidad del bloque al retornar a su posición de origen? Ya igual ahí se ha cruzado ya, pero ya se entiende esa parte. Lo voy a arreglar después cuando lo suba, ¿no? Eh, ya, entonces, ¿cómo empezamos este ejercicio? Uno, dibujamos nosotros nuestro plano inclinado. Antes podemos poner acá nuestros datos. No, nuestros datos. No, ahora sí, ahora sí. Ponemos nuestros datos. ¿Qué tenemos? Tenemos que la fuerza 1 es igual a 150 newtons. Vamos a tener que la fuerza 2 es igual a 100 newtons. Tenemos que la masa del cuerpo es igual a 10 kilogramos. También tenemos que el coeficiente de rozamiento es igual a 0,4 y tenemos que el ángulo de inclinación es igual a 30 grados. ¿Me da algún dato más? No me da ningún dato más. Por lo tanto, hasta acá serían mis datos. Ahora voy a proceder a dibujar mi plano inclinado y también voy a dibujar esta masa que yo tengo acá. Ya, dibujo las dos fuerzas. En este caso, la fuerza 1 va a estar paralela al plano que yo tengo acá. Esto lo voy a dibujar con una inclinación alfa igual a 30 grados. Yo. Acá le pongo fuerza 1, acá le voy a poner, esta fuerza 2 es paralela, bueno, es horizontal, no tiene inclinación, por lo tanto le ponemos acá fuerza 2. Y me dice que va a subir hasta una altura h, igual a 2 metros, y este es el punto A. Ya, entonces mi escenario va a ser el siguiente. El bloque ya va a estar por este punto, por lo tanto este se va a desplazar una distancia d. Yo le puedo poner una distancia d, luego, bueno, nada más, solamente eso tendría que ponerlo. Ahora, ¿cómo hallamos el trabajo de la fuerza de rozamiento? Si le hacemos un diagrama de cuerpo libre en esta misma gráfica, acá tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, pero también tenemos una fuerza que es el de la fuerza de rozamiento que va a estar
en contra del movimiento del objeto. Y le vamos a poner acá la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la condición para trabajar con trabajos o para realizar trabajos? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ya, acá se le pone por el coseno de tita, ya, pero eso lo vamos a borrar porque todo lo vamos a trabajar con paralelo al plano, ya. Ya les voy a decir cuándo van a usar ese tipo de noción. Acá. Ustedes háganme caso por ahora. Todo lo que sea paralelo al piso, esas fuerzas van a ser trabajo, las demás no van a ser trabajo. Entonces, por lo tanto, ¿esta fuerza 2 de acá es paralela al piso? No, porque el objeto está yendo de manera diagonal. Esta fuerza 1 sí es paralela al piso, la fuerza de rozamiento sí es paralela, y esta fuerza 2 de acá no es paralela, por lo tanto tengo que descomponerlo. Y esto lo vamos a descomponer de la siguiente manera. Acá y acá. Estos 30 grados que ya tengo acá, ¿dónde se van a repetir? Tenemos acá y se repetirían en esta parte. Por lo tanto, esto va a ser fuerza 2 coseno de 30 grados y esto va a ser fuerza 2 seno de 30 grados. ¿Qué más? Bueno, eso de momento. Ya. La sumatoria de trabajos o el trabajo total realizado por la fuerza de rozamiento, bueno, solo me está pidiendo la fuerza de rozamiento, por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia que ésta se va a trasladar. Ahora, ¿cuál sería el trabajo? Bueno, ¿cuál sería la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento nosotros la conocemos como el coeficiente de rozamiento por la normal del cuerpo. Pero la normal del cuerpo, si nosotros dibujamos nuevamente acá para ver eso, ¿no? Ya. Sabemos que acá tiene esa normal, pero acá va a tener su masa por gravedad. Esta masa gravedad no me conviene que esté en ese eje, por lo tanto lo voy a despejar, perdón, lo voy a descomponer. Ya. Estos 30 grados se repiten acá, por lo tanto acá voy a tener masa, gravedad, coseno de 30 grados y acá voy a tener masa, gravedad, seno de 30 grados. También vemos de esta parte que esta fuerza 2 tiene una componente hacia abajo. Ya, a ver si la ponemos de esta parte. Lo voy a empezar a delimitar. Si le ponemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a cero. Acá vamos a tener la normal menos masa, gravedad, coseno de 30 grados. Y acá, esta fuerza de acá también va a entrar. Menos fuerza 2, seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, la normal va a ser igual a masa, gravedad, coseno de 30 grados, más la fuerza 2, seno de 30 grados. Y bueno, hasta ahí tendríamos nosotros ya la normal. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula que tenemos acá, que va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento que en lugar de U por la normal, nosotros vamos a poner coeficiente de rozamiento por la normal que tenemos acá, va a ser masa, gravedad, coseno de 30 grados más la fuerza 2 seno de 30 grados. Y todo esto por la distancia. Eh, Ahora, la distancia, ¿cómo podemos hallarla? Directamente lo podemos hallar de acá. Podemos hacer un triángulo. Acá tenemos la altura y tenemos esto. Si aplicamos nosotros seno para esta parte, antes esto está un poco desordenado, lo voy a acomodar yo. Esto de acá lo voy a llevar un poco más acá, acá. Y esto de acá lo voy a llevar acá. Muy bien. Entonces, acá le ponemos para la distancia D. Para la distancia D nosotros podemos agarrar este triángulo que tenemos acá. Acá, acá. Sabemos que esto es 30 grados. Esto es 2 metros. Y esta es la distancia D. El seno de 30 grados es igual a 2 metros sobre la distancia.
donde vamos a tener que la distancia es igual a 2 sobre el seno de 30 grados. Pero el seno de 30 grados, ¿a cuánto es igual? El seno de 30 grados es igual a un medio. La distancia me daría 4. A ver. Ya, pero lo vamos a meter así nomás directamente. Entonces, es solamente un despeje. Lo reemplazamos finalmente acá. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, todo esto por... vamos a ir reemplazando datos, hemos dicho. Entonces acá. El coeficiente de rozamiento es igual a 0,4. Todo esto por la masa, que es igual a 10 kilogramos. Y me dice que la gravedad lo tengo que tomar con... No me dice con cuánto tengo que tomar la gravedad, por lo tanto yo lo voy a tomar con 9,81. Todo esto por el coseno de 30. Más la fuerza 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? 100 newtons. Vamos a tener 100 seno de 30 grados. Y todo esto por la distancia. En este caso, acá la distancia, esto es un medio. Y vamos a tener que la distancia es igual a 4. Por lo tanto, acá vamos a tener 4. Si nosotros metemos todo eso a la calculadora, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 0,4, todo esto por acá. Vamos a tener 10 por 9,81. Todo esto por el coseno de 30 grados. Cerramos el paréntesis, más 100 seno de 30 grados. Y todo esto por 4. Y me da 215. A ver, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a... Pues, está bien si lo he typeado bien, 0,4, 10 por 9,81 por el coseno de 30 grados más 100 seno de 30 grados, ¿sí? Y todo esto por la distancia que es da 215. Ya, ¿qué unidades debería tener esto? Ya, estos deberían tener las unidades de joules, porque trabajo es una manera de energía, o es una forma de energía. Acá en la parte de las respuestas, el trabajo le da 200, bueno, 434,43. Ya. Esto se puede deber a dos cosas, porque este ejercicio lo he sacado de un libro de ejercicios propuestos. A ver, antes una revisada rápida. Acá todo está bien. Hemos hallado bien la normal acá. Sí, todo bien acá. La distancia igual está bien. El seno 30 grados, cota de puesto, hipotenusa. Am, a ver, acá. A ver. mm, Ya. Pam, 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 pam. Ya, a ver, solamente voy a hacer algo rápido ya. Solamente para comprobar. Creo que ahorita estaba viendo el ejercicio planteado que estaba en ese libro y bueno, está así de esta manera. Pero hemos hecho todo correcto. Es solamente esto la fuerza de rozamiento, pero creo que acá se está equivocando porque está yendo el trabajo total de todas las fuerzas. En todo caso, el concepto es este, ¿ya? Y el ejercicio está bien. Ahorita lo he revisado, el ejercicio, y está todo correcto como hemos hecho. La normal se halla siempre de esta manera. Hagan una sumatoria de fuerzas en el eje Y para hallar su normal. Y tienen que tener todas esas fuerzas ahí. Luego, ¿qué más, qué más, qué más? Ya. Luego me dice, si al llegar al punto A dejan de actuar las fuerzas F1 y F2, ¿cuál es la velocidad de bloque al retornar a su posición de origen? Ya ahí vamos a tener que aplicar nosotros la parte de energías, ya, pero eso lo vamos a dejar para el último porque vamos a ir primero al otro ejercicio, ya, de trabajo. Esto ya es la parte de energías. Eh, Voy a revisar este ejercicio, hasta mientras que hagamos el otro y voy a ver en qué ha fallado bueno, en qué está fallando su resultado ya. Vamos a ir al siguiente ejercicio, que es este de acá. Ya, este de acá sí no puede estar mal porque este sí lo primero. A ver, vamos a tener este de acá. Vamos a abrir una nueva hoja. Ya. Ah,
Vamos a ver esto. No. Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Igual es de trabajo. El bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo en la posición X0. Luego se le aplica una fuerza horizontal que se comporta según indica en la gráfica F versus X, que es fuerza versus distancia. ¿Ya? Determinar la cantidad de trabajo que realiza la fuerza F hasta el instante en que el bloque comienza a disminuir su rapidez. Tenemos que su gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya, para este ejercicio tenemos que saber que para la parte de trabajo también vamos a encontrar ejercicios de tipo gráfico. Ya. Y vamos a tener el mismo concepto que nosotros utilizábamos para la parte de movimientos o cinemática unidimensional. Pero como nosotros estamos tomando que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, en este caso para las gráficas lo tomamos de la misma manera. Vamos a tener que el trabajo es igual a la base por altura. Esto para los cuadrados. O en todo caso el trabajo es igual al área bajo la curva. Ya. Acá le voy a poner área bajo la curva. Ya. Entonces ponemos los datos que tenemos. Tenemos que la masa es igual a 4 kilogramos. A ver. De 4 kilogramos. Y tenemos que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, agarramos esta parte del gráfico. O bueno, directamente vamos a copiar este mismo gráfico acá. Ya. Acá. Ya, perfecto. Entonces, en este gráfico podemos ver acá una gráfica de fuerza versus distancia. Para una distancia cero, acá está X en metros, para una distancia en cero, la fuerza va a ser de 40 newtons. Si yo quisiera hallar todo el trabajo que hay en este lugar, acá y acá, hasta la posición 10, de 0 a 10, ¿cuál sería el trabajo que yo tendría que realizar o qué fórmula yo tendría que utilizar? El trabajo va a ser igual al área bajo la curva. La base, en este caso, sabemos que de acá a acá hay 10 unidades, por lo tanto vamos a tener la base por la altura. La altura de 0 a 40 va a tener igual 40 unidades. Entonces vamos a tener acá un trabajo de 400 joules. Y es eso la parte de trabajos con gráficos. ¿Ya? O si quisiéramos tomarlo de la parte del triángulo de la misma manera. Vamos a borrar esto de acá. Esto es para la parte demostrativa. Acá, si yo quisiera hallar la parte del trabajo desde la distancia de 10 hasta 30, por lo tanto, vamos a tener el trabajo va a ser igual. Ahora, el área de un triángulo es un medio de la base por su altura. Su base en este caso, ¿cuánto va a ser? 30 menos 10 es 20 y la altura se mantiene con 40. Por lo tanto, va a ser la base por la altura. Acá vamos a tener que un medio con este se va a ir, este vuelve 20 y 20 por 20 es 400 joules. Entonces, de esa manera lo tomamos. Ya, pero ahora este ejercicio no me está pidiendo esas dos de ahí. Me está pidiendo una mezcla de ambas. Se encuentra en la posición X0, luego se aplica una fuerza horizontal que se comporta según se indica en la figura F versus X. Determinar la cantidad de trabajo que realiza la fuerza F hasta el instante en que el bloque empieza a disminuir su rapidez. Ya, ¿cuándo disminuye F su rapidez? Tenemos que tener en cuenta que la fuerza, bueno, que el bloque F tiene un coeficiente de rozamiento, ¿ya? Por lo tanto, esta condición nos va a llevar a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un bloque, bueno, de este tipo? ¿O es el mismo bloque directamente? No, acá. Ya, yo tengo acá una fuerza. Yo tengo acá una fuerza F, pero al otro lado yo tengo una fuerza de rozamiento. Tengo dos fuerzas. Si la fuerza
F es mayor a la fuerza de rozamiento, este bloque de acá se va a mover hacia la derecha. Pero si la fuerza de rozamiento es mayor a la fuerza F, prácticamente este bloque ni siquiera va a avanzar, porque no va a poder ni levantar la fuerza o el cuerpo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros de esta parte? De la gráfica podemos ver que tenemos una fuerza constante, pero justo en la posición 10, esta fuerza empieza a descender. Por lo tanto, va a empezar a descender y en algún punto de esta curva de acá del triángulo, por acá, se va a cumplir esto de acá, que la fuerza de rozamiento va a ser mayor a la fuerza. Y bueno, vamos a tener ahí un descenso de la velocidad que este bloque tenía inicialmente. Entonces, esa es la condición que nosotros deberíamos seguir. Eh, Podemos decirle entonces que la fuerza va a disminuir cuando la fuerza, que vamos a poner mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual. Entonces va a disminuir cuando se cumpla esta condición de acá, que la fuerza de rozamiento sea mayor que la fuerza F, o de otra manera, que la fuerza F sea menor o igual que la fuerza de rozamiento. Y lo vamos a poner acá por esta parte más o menos, cuando va disminuyendo la fuerza. En este punto le voy a poner una distancia, ya le voy a poner una distancia x1 ya. Ya por este punto estamos suponiendo que la fuerza F va a disminuir tanto que ya va a ser casi igual o menor a la fuerza de rozamiento. Entonces nosotros tenemos que hallar esta área de acá. Esta con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, hasta este punto. Toda esa área nosotros deberíamos hallar. Ah, ya, esto podemos dividirlo en dos, bueno, podemos dividirlo en tres áreas, como lo hacíamos en la parte como se hacía en la parte de cinemática. Podemos dividirlo en áreas más pequeñas para que se nos facilite más. Acá podremos dividirlo de esta manera. Ah, luego, sí, de esa manera lo podemos dividir. Y hallamos. Ahora podemos ponerle a esta, a ver, a esta le podemos poner trabajo 1. Voy a usar el lápiz. A este lo vamos a llamar trabajo 1. Este le podemos llamar trabajo 2 y este de acá le podemos llamar trabajo 3. Por lo tanto, vamos a necesitar sí o sí también esta altura de acá. Aunque me estoy haciendo mucho lío en este papel, pero ya ver, vamos a ver cómo nos sale. Si no, vamos a ir cambiando. Ya, le ponemos acá. El trabajo total o el trabajo total realizado. También le dicen el trabajo neto. Va a ser igual al trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. Ya, sí, lo estoy poniendo de esa manera. Está dividido. Ya. Para sumar las áreas, ¿no? Más que todo. Área 1, área 2 y área 3. Los tres trabajos en este caso. Ya, y esto también va a estar a una fuerza. Acá le vamos a poner fuerza 1. No sé qué fuerza va a ser. Por lo tanto, mi trabajo 1. Para el trabajo 1 ya sabemos que va a ser la base por la altura. En este caso el trabajo es 10 por 40. El trabajo 1. Y esto me va a dar igual a 10 por 40, que va a ser 400 joules. 10 por 40 me va a dar igual a 400 joules. Entonces eso lo anoto acá. 400 joules. Listo. El trabajo 2. Para el trabajo 2 yo necesito su altura. Por lo tanto, yo no tengo ahorita su altura y tampoco tengo esta distancia de acá. Vamos a tener que hacer relaciones de triángulos. Ya, ¿cómo puedo hacer esto? Uno, puedo relacionar este triángulo grande de acá, este grande de acá, y puedo relacionar este pequeño de acá. Voy a poder hallar su altura de este pequeño y lo pongo acá, esa resta, y de este grande yo ya tengo sus datos. Por lo tanto, voy a tener, acá lo voy a mover un poco más. Ahí. Entonces acá lo voy a poner a este costado, relacionando triángulos.
Ya, eso pasa cuando tenemos dos triángulos que tienen el mismo ángulo. Acá este y este de acá. Entonces, si las bases se dividen o se relacionan, las alturas también se tienen que relacionar. En este caso le podemos poner, del triángulo grande le ponemos 40, todo esto sobre, bueno, no le vamos a poner, pero un momento. Antes, vamos a relacionar triángulos, sí, pero, ¿cómo voy a saber cuándo la fuerza es menor que mi fuerza de rozamiento? Si no he hallado todavía mi fuerza de rozamiento. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer yo entonces es hallar la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Como el bloque está en esta posición, me muestra la figura, directamente su normal es igual a la masa por la gravedad. U por la masa por la gravedad. Acá vamos a tener su fuerza de rozamiento es igual entonces al coeficiente de rozamiento que me decía que es 0,5 de la gráfica por su masa que es 4 y por la gravedad que es igual a 10. En este caso vamos a tener 10 por 4, 40 por 0,5 es igual a 20 newtons la fuerza de rozamiento. Entonces esa sería la fuerza que nosotros tenemos que hallar. Por lo tanto acá ya habríamos hallado 20, la fuerza de rozamiento. Habríamos hallado ya la altura de este punto. Ya, pero ahora sí tenemos que es la otra porque no tenemos esta de acá. Y te necesitamos sí o sí para tener nuestra base. La base, la altura ya lo tenemos. Entonces vamos a tener 40 la altura sobre la altura pequeña del triángulo pequeño. Va a ser igual a cuánto. Un momento, acá lo voy a poner mejor. 40, todo esto sobre 20. Esto es igual a acá. Vamos a tener un momento. Ya ahora sí. 20, 20, a ver, un momento. Si es que me estoy olvidando algo más. Eh, no. Si está todo bien. A ver, un momento. Si lo relaciono acá, sí. A ver, creo que me estoy olvidando algo, pero creo que. A ver, ya está todo bien ahí. Sí, está todo bien. No, ya. Está todo bien. Ya pensé que me estaba olvidando algo. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a relacionar los triángulos. Para que no nos volvamos a confundir, acá lo voy a poner. Este es 40, este es 20. Este de acá, este triángulo de acá tiene una distancia de 20, una base de 20, 10. Acá tenemos 30 menos 10 es igual a 20. Y tenemos una altura de 40, ¿no ven? Ya, pero yo quiero hallar este de acá. Este de acá yo quiero hallar. Que viene siendo, le vamos a poner una X. Eso le vamos a poner X, ¿ya? Eso lo vamos a llamar X. Y su altura de acá. Ya yo sé que es todo esto y esto es 40. Su altura de este viene siendo como, esto de acá es 20. Vamos a tener que esto de acá es 40 menos 20. Ya, entonces eso sería. Relacionemos el triángulo grande primero. Su altura, que sería 40, todo esto sobre 20. Y esto es igual, ahora el triángulo pequeño. Su altura es 40 menos 20 y todo esto sobre su base es X. De acá despejamos X, pero acá vamos a tener directamente 2. Entonces vamos a tener acá 2X es igual a ¿cuánto? 40 menos 20 es 20, por lo tanto X es igual a 10 metros. Entonces ya tenemos esta base de acá. Esta X habría sido 10 metros. Con eso ya podemos hallar los trabajos que nos faltan. Acá le vamos a poner este trabajo. El trabajo 2 va a ser igual.
es un rectángulo solamente, entonces base por altura. Su base es igual a ¿cuánto? A 10 y su altura es igual a ¿cuánto? A 20. Este rectángulo de acá tiene una base igual a 10 y una altura igual a 20. Y esto es igual a, ya, 2 por 1, 2, 200, ¿no? 200 joules. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a tener el trabajo 3. Trabajo 3 es igual a ¿cuánto? Es un triángulo, por lo tanto va a ser un medio de la base. En este caso su base es igual a 10 por la altura, que es igual a 40 menos 20. Y viene siendo igual a 20. Bueno, 40 menos 20 lo pondría para que no se olviden de eso. 40 menos 20. Eso es duro. De la misma manera acá voy a tener 20 y acá voy a tener 10. Eso es 200. Pero entre 2 este es igual a 100 joules. Ya. Entonces ya tengo trabajo 1, tengo trabajo 2 y tengo trabajo 3. Por lo tanto, el trabajo total es igual a el trabajo 1, que es igual a 400 joules, más el trabajo 2, que es igual a 200 joules, más el trabajo 3, que es igual a 100 joules. Esto lo voy a poner entre paréntesis y acá le pongo joules. Y finalmente el trabajo total es igual a 700 joules. Ah, ¿hasta ahí hay alguna duda? Parece que en esta parte me he confundido acá. Ya, y en esta parte creo que se podía tomar de otra manera, pero bueno, ya. No, no es nada directamente, sí. Solamente ahí me confundí en esta relación de triángulos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ya, estos de los gráficos, ya de trabajos. Luego tenemos el siguiente que es, ya a ver, ese de acá. Lo voy a poner así. Ya, a ver, ¿qué me dice este ejercicio? Si una barra homogénea de 800 newtons de peso y 10 metros de longitud se encuentra en la posición horizontal, esta de acá, ¿qué trabajo es necesario para ponerla en posición vertical? Ya, esta barra de acá, bueno, me dice que mide ¿cuánto? 10 metros de longitud, ¿no? 10 metros de longitud. Ahora, para ponerla en esta posición, recuerden la parte que les he dicho que el trabajo no depende de la trayectoria, solamente de la posición inicial y final, ¿ya? ¿Qué es lo que ha cambiado para que, bueno, esta barra de acá se encuentre en esta posición? Si nos vamos a su centro de gravedad está en el centro de esta barra, acá. El centro de gravedad de esta barra está acá. Acá es donde tenía su masa por su gravedad, o su peso, directamente le voy a poner su peso. Pero cuando esta barra se ha movido a esta posición de acá, su centro de gravedad ahora se encuentra en este punto. Y esta barra de acá también tiene la misma medida porque es la misma, que viene siendo igual a 10 metros. Su centro de gravedad para las barras siempre se encuentra a la mitad. Por lo tanto, este centro de gravedad se encuentra ¿a cuánto? A 5 metros. Ya, acá igual, de la misma manera, esto se encuentra a 5 metros. Si nos vamos a la definición, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. El trabajo es igual a la fuerza. En este caso, qué fuerza yo debería utilizar para elevar esta barra o para ponerla en esta posición? Acá me dice que la barra homogénea tiene un peso de 800 newtons. ¿Ya? O sea, para elevarla sí o sí, por lo menos tengo para elevar la barra, por lo menos tengo que
aplicar esa fuerza. Por lo tanto, acá le voy a poner su fuerza, que es de 800 newtons por la distancia. En este caso, su centro de gravedad, ¿cuánto se ha movido? De este punto a este punto, ¿cuánto de distancia hay? No me refiero a esta distancia de acá, ¿ya? Recuerden la fórmula en esta parte, acá. No me interesa mucho por dónde ha ido, cuál ha sido cómo ha sido su trayecto. Solo me interesa la parte de posición y la final de la que ya lo estoy analizando. En este caso, la distancia horizontal o la distancia vertical. En este caso, voy a tener una distancia vertical. Esto de acá lo voy a borrar. Entonces, esto de acá. Ahora sí, esto de acá lo voy a borrar. ¿Qué distancia yo necesito? Esta distancia de acá, la distancia vertical. ¿Cuánto se ha desplazado? 5 metros. Por lo tanto, acá vamos a tener una distancia de 5 metros. Acá le voy a poner 800 newtons y aquí en metros. Entonces, 800 por 5 es 4000. Entonces le puedo poner 4 kilojoules. Y esa sería su respuesta de este ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Eso de las barras. Eh, es lo... Bueno, yo lo que veo de estos ejercicios de acá que los he buscado, no he encontrado muchos tampoco de este tipo de trabajos. Eh, Estos son los más difíciles que entran en la parte de trabajo, solamente de ejercicio de trabajos, ¿no? Porque en la parte del examen, esto de trabajo se les va, lo van a juntar junto con el de energías, junto con el ejercicio de energías, ahí es donde lo van a tener que analizar, pero de trabajos solos, estos de acá serían tal vez los más complicados. Este por la parte de este triángulo, ¿no? La relación de triángulos, y este de acá por la parte de concepto, ¿ya? ¿Dónde más he visto? Creo que en algún examen más he visto, pero no lo he encontrado. Luego acá había un camión, si no me acuerdo. A ver, estaba acá. Un camioncito iba de esta manera. Ya. Y acá estaba un trabajador. Ni siquiera el gráfico concordaba con lo que estaba diciendo. O sea, el trabajador estaba acá, estaba parado solamente y acá había una caja. Y no te decía qué distancia había de acá a acá, solamente te decía la distancia que había desde el piso hasta esta parte de acá, hasta hasta donde se cargan en los camiones, hasta donde tiene ese espacio para cargar. Te decía que era 4 metros, si no me equivoco, no, perdón, no era 4 metros, creo que era 1 metro, o 2 metros, si no me equivoco, no, 1 metro la vamos a poner. Y bueno, teníamos esta cajita que pesaba 5 kilogramos. Ya, y te decía que cuál es el trabajo que tiene que realizar este señor para poner la caja encima del camión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer ahí? Directamente solo tenemos que analizar el trabajo. El trabajo es igual. Ahora, el paquete tiene esto, su peso, que es 5 por la gravedad, que lo vamos a poner una gravedad de 10, ¿ya? Una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la gravedad sería acá 5 por 10 y todo esto por la distancia que va a trabajar. O bueno, que la distancia que se va a desplazar en este caso, desde el piso hasta donde está su carga de los camiones es 1 metro. Por lo tanto, 1 metro. Y acá vamos a tener 50 joules. El resultado es el trabajo que debería realizar el señor. Pero en la gráfica el señor ni siquiera estaba cargando nada. Eso por la parte si es que les quieren confundir con ese tipo. Tal vez en la parte teórica entre estos ejercicios. El resto de la barra sí. Ya. Bueno, hasta ahí y tenemos 10 minutos. Ucha, ya. Bueno, nos vamos a ir a la parte ahora de energías. A ver, ¿dónde está? Bajo energía y sacar este ejercicio de 10. No, antes, esto se los voy a enviar ahorita mismo para que lo vayan analizando los que vayan a hacer. Luego al final igual se los voy a volver a enviar todo. Esto
clase energías es primera parte. Lo voy a subir a, como todavía no es el final, se lo voy a subir aquí a un drive donde lo van a descargar acá en los comentarios del mismo va a estar yo. ¿Dónde está? Acá, ya subir archivo. Tengo primera parte. Acá en los comentarios os estoy poniendo el link ya. Ya acá en los comentarios está por si acaso están las primeras pizarras. Vamos a pasar a los siguientes. Acá le voy a poner más y voy a copiar el otro ejercicio. Esto es el formulario. Ya. Ya, a ver, ¿qué es lo primero que me dice este ejercicio? Un bloque de 2 kilogramos de masa M pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros sobre segundo. Si el bloque al subir 75 centímetros y considerando que R es igual a 2 metros, determine la constante de rigidez K del resorte. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para la parte de energías, nosotros conocemos tres energías: energía cinética, energía potencial gravitatoria y las energías elásticas. Eso nosotros lo ponemos en la fórmula y voy a ponerlo como el ingeniero les ha enseñado. Las energías iniciales, acá le vamos a poner más los trabajos de las fuerzas externas, ya lo voy a poner así, de las fuerzas externas. Ojo, en estos trabajos no entran uno, ni las fuerzas, ni las fuerzas de resortes, tampoco va a entrar las fuerzas del peso, tampoco entra la fuerza del peso. Las demás sí pueden entrar. Y esto va a ser igual a las energías finales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de los resortes y el peso? ¿Por qué se desprecia en la parte de trabajos los resortes y el peso? Porque en las energías nosotros ya lo tenemos. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía elástica, que es igual a un medio de K por X al cuadrado. Y la energía potencial le voy a poner masa, gravedad, altura. Entonces, ¿por qué el peso? Porque ya está en la energía potencial el peso. Es por eso que este peso de acá ya no lo tomamos en cuenta en el trabajo. Me refiero al trabajo. Y los resortes también. No vamos a realizar trabajo de los resortes. ¿Por qué? Porque ya está en la parte de energías. Acá tenemos una energía elástica que precisamente analiza resortes. Lo que sí vamos a tener en cuenta acá es, uno, los trabajos de las fuerzas de rozamiento y las fuerzas externas. ¿A qué me refiero? Puede ser que en este bloquecito de acá haya una fuerza de acá, ¿ya? Que esté dibujada de esa manera. Esa es una fuerza externa, porque no está en mis fórmulas de energía y además está ayudando a mi bloque a que se mueva. Entonces, esta es una fuerza externa. Ya. Pero las fuerzas de resortes no entran para la parte de trabajo. Entonces, esta sería la fórmula que nosotros vamos a seguir. Ya, entonces anotamos para la primera parte. Eh, Antes, ¿qué debería hacer acá? Tengo que hacer algo más. Ya, a ver, vamos a ponerlo sobre la marcha, vamos a ir allá, no sé que necesitamos alturas y todo eso. ¿Ya? Voy a ponerle acá mis datos. ¿Qué datos tengo? La masa es igual a 2 kilogramos. Ya, y me dice que pasa por el punto A con una rapidez. Ya, la velocidad en el punto A le voy a poner igual a 2 metros sobre segundo. Luego me dice
si el bloque al subir 75 centímetros, eso me está diciendo indirectamente que y es igual a 75 o que ha subido esto de acá es un metro. eh, ya lo voy a poner de momento y igual a 75 centímetros. Ya, a ver, es que no me está especificando en esta parte cuál de estos dos. A ver acá. Si el bloque al subir 75 centímetros. Ah, bueno, ya, me está diciendo al subir. Entonces directamente lo tenemos que tomar como que esta parte de acá. Yo lo tomaría X como 75 centímetros. ¿Por qué? Porque solamente me está diciendo subir, no me está diciendo a una altura. Si me diría una altura, entonces yo lo debería tomar esto como es. Pero solamente me está diciendo que está avanzando 75 centímetros. Por lo tanto, yo tomaría esto de acá como 75 centímetros. X es igual a 75 centímetros. Y me dice que el radio es igual a 2 metros. Ya. Pongo mis energías iniciales. Todas las energías iniciales primero lo voy a poner. Voy a poner, como estamos viendo por primera vez, o es la primera semana que estamos viendo energías, entonces lo voy a poner acá directamente. A un medio, primero le pongo la masa, velocidad, en el punto. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad. No, ya está, esto ya lo hemos puesto. Un medio de la constante k por x al cuadrado, y acá le ponemos x inicial, más la masa, gravedad, altura inicial. Y esto más los trabajos de la fuerza externa. Esto lo voy a poner nomás, más trabajos de las fuerzas externas. Todavía no lo he analizado si es que voy a tener eso. Aunque del ejercicio puedo ver una cosa, que no voy a tener rozamientos. Por lo tanto, directamente esto se vuelve a ser. Pero ahorita lo vamos a analizar eso. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá ponemos las energías finales. Un medio de la masa de la velocidad final al cuadrado. Y acá le vamos a poner un medio de la constante k por x final al cuadrado. Y más la masa, gravedad, altura final. Ya. Para la parte de energías es necesario que nosotros nos pongamos sí o sí un nivel de referencia. En este caso, ¿dónde sería mi nivel de referencia? Yo lo voy a poner en el piso o en el punto más bajo. ¿Por qué en el punto más bajo? Porque se me facilita. Ustedes pueden ponerlo en cualquier punto ya. O pueden ponerlo en la parte superior, por ejemplo, en esta de acá. Acá lo podrían poner, pero se les va a complicar. Yo les aconsejaría que lo pongan en el punto más bajo. Y en casos excepcionales que lo vamos a ir viendo, yo creo que la siguiente semana, cuando veamos con colisiones más, cantidad de movimiento, igual vamos a ver la parte de energías. Entonces ahí yo les voy a explicar más o menos ya dónde les podría convenir poner su nivel de referencia. De momento lo vamos a poner en el piso. Ya. Una vez que hemos hecho nosotros nuestra fórmula, vamos eliminando las energías que no necesitamos, ¿ya? Yo al iniciar con la parte de energía siempre lo ponía así para ir acordándome directamente de las fórmulas. Así. Y ya cuando practiquen directamente van a poner solamente las que necesiten. Entonces, para la parte inicial, esta de acá es la parte inicial. ¿Cuál debería ser mi parte final? Mi parte final va a ser cuando esta de acá se comprima. Me dice pasa por el punto A con una rapidez. Si el bloque al subir 75 centímetros, este de acá es una distancia de 1 metro y este de acá va a tener una distancia de 75 centímetros a la que le hemos puesto nosotros. Y considerando que el radio 2 es igual a 2 metros, determina la constante K del resorte. Entonces, miren, acá ya, incluso en la gráfica de acá, esta es la gráfica del ejercicio, me está indicando cuánto se va a comprimir. Y nosotros ya sabemos que esto de acá va a ser 0,75. Entonces, nosotros podemos copiar esta misma gráfica. Acá lo voy a copiar. Para acá. Y acá. En esta misma página lo voy a poner. Ya acá. Esto de acá ya les he explicado por qué es. Lo voy a llevar un poco más acá. Para que mi gráfica pueda entrar en este punto. ¿Ya? Este va a ser el escenario 2, donde vamos a tener ahora entonces que mi bloque ya está en este punto. Comprimiéndose. Acá. Por acá lo vamos a poner. Esto es la compresión, por si acaso no es el tamaño del bloque. Entonces por acá le vamos a poner el bloquecito. Y ahora ha comprimido toda esta distancia X. Ya.
Entonces, esta de acá sería mi posición final. Ahora, ¿qué energías al inicio no tengo? Al inicio solamente tengo energía potencial gravitatoria. Si es que tengo altura, tengo energía potencial, ¿ya? Entonces, yo iba descartando de esta manera. ¿Tengo energía cinética al inicio? Sí, tengo energía cinética porque el ejercicio me decía que pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, tengo energía cinética. ¿Tengo energía elástica al inicio? No tengo energía elástica al inicio. ¿Tengo energía potencial gravitatoria? Sí, tengo potencial gravitatoria. Tengo trabajos de fuerzas externas. En este caso, como no tengo rozamientos ni tengo superficies rugosas, por lo tanto, los trabajos se descartan. Para la parte final, nos vamos a esta gráfica de acá. Tengo energía cinética. Una cosa, se supone que cuando va a comprimir esto, o la máxima compresión que va a llegar eh, este bloquecito de acá, va a ser cuando su velocidad sea cero. Una vez que su velocidad sea cero, esa va a ser la compresión máxima que va a resistir ese resorte. Por lo tanto, podremos ponerle nosotros que no va a tener energía o velocidad final. Por lo tanto, este de acá se descarta. Luego, ¿energía elástica tiene? Sí, va a tener energía elástica. Ahora, ¿va a tener altura en este punto, en la posición final? Sí va a tener altura, porque estamos viendo que nuestro nivel de referencia lo hemos puesto al nivel del piso, entonces va a tener una altura Y. Y para esta parte, para el inicio, bueno, el inicial va a tener una altura R en este caso sería, porque es este de acá, es el radio. Entonces va a tener altura en los dos casos. De esa manera yo lo analizaba, ¿ya? Luego ya directamente hacía o añadía solamente los que tenía acá. A ver, voy a tener acá un medio, masa, velocidad inicial al cuadrado, más masa, gravedad, altura inicial. Esto es igual a ¿cuánto? A un medio de la constante K de rigidez para deformación elevada al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final. Ya aquí se lo ha comido esto, altura final. Ya. ¿Qué es lo que me interesa saber? A mí me interesa saber la constante K de rigidez. Esta constante K de acá yo necesito hallar. Por lo tanto, yo tengo que hallar eso. Pero antes, para eso también tengo que tener esta variable de acá, que sería Y. Eso lo voy a reemplazar acá, que la altura final, ¿cuánto va a ser? La altura final es Y, ¿no ve? O bueno, ya después lo voy a reemplazar. De momento lo voy a mantener así mi fórmula resumen. Lo que yo necesito hallar para resolver mi ejercicio es una cosa, hallar Y. Pero ¿cómo puedo hallar Y? Ya yo sé que de esta parte voy a tener un triángulo, ¿no ve? Voy a tener esto, voy a tener esto y voy a tener esto de acá. Esto de acá va a ser Y. Esto de acá es 30 grados. A ver, acá, esto de acá es 30 grados. Luego, esta distancia de acá me dice que es un metro, esto de acá. Pero más la compresión que nosotros tenemos, ¿cuánto es? Me decía que subía 0,75 centímetros. Por lo tanto, le vamos a poner un metro, 1 más 0,75 metros, ¿no? Porque 75 centímetros en metros es 0,75. Bueno, eso ya. ¿Qué fórmula me relaciona a eso? Directamente para hallar Y, yo diría el seno. Lo vamos a poner acá. El seno de 30 grados es igual a Y, todo esto sobre 1,75, sumando ya esto de acá. Esto de acá es un medio. Por lo tanto, acá vamos a tener, si esto pasa a multiplicar, vamos a tener 1,75 medios es igual a Y. Por lo tanto, Y es igual a ¿cuánto? 1,75 entre 2, ¿cuánto sería? 1,75, todo esto dividido entre 2, y esto es igual a ¿cuánto? A 0,875, 0,875 metros. Entonces, con eso ya habríamos hallado Y. ¿Necesitamos hallar la altura principal o la altura inicial? No, porque directamente ya tenemos que es la altura R, la de acá. Ahora sí, reemplazando los datos. Vamos a tener, antes quiero despejar acá, ¿no? ¿Ve? Por lo tanto, primero lo voy a llevar todo a este lado. Voy a tener acá un medio de la masa por la velocidad inicial
al cuadrado más masa, gravedad, altura inicial. En lugar de altura inicial, ¿yo qué le voy a poner? R. Luego esto lo voy a pasar, esto de acá lo paso a restar, voy a tener menos masa, gravedad, altura final. Pero en lugar de altura final, ¿yo qué le pongo? Y, ¿no? Debería ponerle acá en lugar de esto Y. Y en lugar de esto yo debería ponerle R. Pero ya tenemos el valor, ya. Le vamos a poner Y nomás directamente. Y. Y esto es igual a un medio de K por X final al cuadrado. Ya. Eh, para que todo esto me salga bien, entonces, para hallar K, este 2 debería pasar a multiplicar todo esto. O sea que vamos a tener 2, todo esto multiplicado por ¿cuánto? Ya, voy a ir reemplazando los datos. 2 por ¿cuánto? Acá voy a tener un medio de la masa. La masa es igual a 2 kilogramos. Por lo tanto, tengo 2, todo esto por la velocidad inicial. La velocidad inicial me decía que es 2 metros por segundo. Entonces va a ser 2 al cuadrado. Esto más la masa gravedad, que es 2 por la gravedad. ¿Me dice cuánto lo tengo que tomar? No me dice. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como 9,81. Am, Luego, menos, digo, por el radio. ¿El radio cuánto es el radio? El radio me dice que es 2 metros igual. Entonces acá 2 metros, acá esto así. Voy a poner entre paréntesis todo. Esto menos, ¿cuánto? La masa otra vez 2 por 9,81 y todo esto por la altura Y. ¿Cuánto es la altura Y? 0,875. 87,5. Y todo esto lo cerramos en paréntesis ya. ¿Pero por qué lo has multiplicado por 2? Porque este 2 ha pasado a multiplicar. Pero también tiene que pasar a dividir otro número, que es esta de acá, esta deformación elevado al cuadrado. Como eso está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, acá que tendríamos la deformación sería 0,75 elevado al cuadrado. Y todo esto sería igual a la constante K de rigidez. ¿Y esto cuánto me daría? Si yo lo meto a la calculadora, vamos a tener acá, bueno, en este caso, a ver, aquí vamos a eliminar algunas cositas. Por ejemplo, esta de acá. Esto de acá con esto de acá se va. Bueno, esto de acá y eso lo podemos meter directamente. Entonces acá va a ser 4. No lo voy a poner así. 4 por 4 más ¿cuánto? 2 por 2, 4 más 2 por 9,81. Todo esto por 2 menos 2 por 9,81 por 0,875. Sí, está ahí normal. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por esto de acá. Por 2 sobre 0,75 elevado al cuadrado. Y me da 92,70. Ya me confirman si les ha dado lo mismo. Y entonces tendremos que la constante K de rigidez es igual a 92,70. ¿Pero 70 qué? La constante de rigidez de un resorte siempre está dado por newton sobre metro, esto en el sistema internacional. Acá. Ya. A ver, algunos puntos que recalcar en esta parte de energías, que esta X de acá no se refiere a la longitud del resorte como tal. ¿A qué se refiere? Si nos vamos a la parte del formulario, voy a copiar esta parte de acá. Esta de acá me interesa recortar. Esta de acá mismo. Lo voy a llevar a la parte de abajo. Ahí, ya. Los resortes funcionan de la siguiente manera. En el primer caso tenemos un resorte de longitud natural, ¿ya? Bueno, acá mismo me está diciendo eso. Y acá, ¿qué me dice? X es igual a cero. Su longitud natural es como un resorte está diseñado naturalmente, o la longitud inicial que éste tiene, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una fuerza se aplica a este resorte? Ya creo que para la parte de dinámica les he mostrado un ejercicio con resorte. ¿Ya? Si le aplicamos una fuerza a este resorte, entonces este resorte ejerce, o bueno,
tiende a tener una deformación. Esa deformación, ¿cómo nosotros la hallamos? En este caso, como esta fuerza está haciendo que este resorte se expanda, sí o sí, para hallar la deformación, nosotros tenemos que restar ¿la qué? El resorte, la longitud final, en este caso, como se está estirando, tenemos que sí o sí restar la longitud final, que si viene siendo en este caso 130 menos 100, en este caso 30 sería su deformación, ¿no? Es por eso que acá tenemos una deformación de 30. Sí o sí, X es deformación, solo deformación, no longitudes. Para el siguiente caso, donde vamos a tener una compresión, de la misma manera, X no cambia de signo, solamente igual, solamente se está deformando. En este caso, acá tengo el inicial y acá tengo el final. Le estoy aplicando una fuerza F igual acá, en este punto. ¿Y eso qué está haciendo? Que este resorte disminuya su tamaño. Ahora mide 80, pero naturalmente medía 100. ¿Cuánto sería su deformación? En este caso, su deformación de este punto a este punto va a ser 20. ¿Ya? Esa deformación es la que buscamos nosotros, no las longitudes. Ahora, si es que les dice en este caso de acá, a ver, a ver, ¿cómo lo puedo poner acá? Ya lo voy a poner de esta manera. Si es que les dice de esta manera. Oh, no, 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 a ver, un momento. Ya vamos a poner esta acá. Ya, supónganse que tenemos este escenario de acá. Ya, pero en este caso me está diciendo que inicialmente tiene una deformación de... mm, bueno, me está diciendo que que los resortes tenían una longitud natural de 1 metro, ya. Pero en esta posición la gráfica me está mostrando una longitud de ¿cuánto? Una longitud de 1,5 metros, ¿ya? Ya, y esa es la posición final y luego se suelta y este de acá se va a ir hasta abajo. Y en esta posición de acá, o esta longitud de acá, que es la misma que va a tener esta de acá, va a tener una longitud de ¿cuánto? Va a tener una longitud de, pónganse, 0,8 metros. Ya. ¿Qué es lo que está pasando en este ejercicio? En este ejercicio, como podemos ver que es mayor, tenemos una longitud natural de 1 metro para todos los resortes. Bueno, para estos dos resortes de acá, el izquierdo y el derecho. Para el primer caso vamos a tener una deformación de 0,5 metros y es solamente ese 0,5 metros lo que va a entrar a mi ejercicio para la posición inicial. Pero para la posición final, estamos suponiendo que los resortes se han comprimido un poco. Obviamente no me lo está diciendo eso el ejercicio, ¿ya? Digamos que no me lo está diciendo, pero me está dando esta longitud que es igual a 0,8. Pero esta longitud de acá, de mi resorte, es menor a mi longitud natural. Entonces, ¿cómo yo lo tengo que entender? Que estos resortes de acá están como, bueno, más o menos como que se han comprimido. Tal vez en esta posición de acá estaban muy estirados y su longitud natural lo han medido más o menos por esta posición así, inclinado. No siempre lo van a medir por su posición recta. De acá, y acá va a tener una esferita, y acá no siempre va a ser esa su posición natural. Podría ser su posición natural un poco ya inclinada, esta de acá. Podría ser su posición por esta parte. Por esta parte han debido medir su longitud natural o un poco más así, para que les dé 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos de acá, por ejemplo, van a pasar? En esta creo que he exagerado un poco acá. Si es que se van a comprimir, entonces debería estar casi en la posición natural, así, por acá. Y por acá más o menos han debido medir su longitud natural.
Entonces, como va a bajar un poco más y todavía esta distancia de acá, obviamente es menor que esta de acá, su longitud va a ser 0,8, ¿ya? En la otra exagero un poco, esta de acá, digo a 0,8. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que entender ahí? Que en esta posición va a tener una deformación de compresión de X es igual a la longitud natural, siempre la longitud natural que es 1 metro menos 0,8 para compresiones. Y esto me va a dar igual a 0,2, ¿ve? Pero cuando se estira, siempre pónganle el final antes, viene siendo igual a 1,5 menos la longitud natural que viene siendo 1, entonces vamos a tener una longitud de 0,5, digo una deformación de 0,5. Estas deformaciones es lo que entra. Esta de acá y esta de acá. Siempre deformaciones, nada más, no entra nada más. Y si en el ejercicio ya les da directamente las deformaciones, solamente eso lo meten. Como en este caso, está un poco ambiguo, ¿no? Porque me decía que si el bloque al subir 75 centímetros, al inicio yo casi le tomo Y como 75 centímetros, para que leer bien. No me está diciendo que se está elevando a una altura de 75 centímetros. Me está diciendo directamente que sube eso. Es por eso que le he puesto esto de acá. ¿Hay alguna duda en eso? ¿Qué hora es? Ya 5:47. Ya, quería hacer un ejercicio más, pero no sé si me va a dar el tiempo. A ver cuántos hay en reunión. ¿Están todos reunidos acá? Sí, creo que somos 7. Ya. Bueno, para los que están acá, mm, pero no quiero meterme en controversias, pero y todo eso. ¿Les han pasado los solucionarios que han ido haciendo los ejercicios a ustedes? Los auxiliares, los que estamos haciendo. ¿Alguien me responde? Creo que no, ¿no? O bueno, por lo menos yo no he visto que les hayan pasado. No, no creo. Eh, No me llega. ya es que había una parte de. O sea, hemos hecho ejercicios auxiliares con los docentes y hemos revisado todo eso. Y creo que nos han pasado. Ya la cosa es que yo les voy a pasar lo que yo he hecho la parte. A mí me tocaba la parte de trabajo, la parte inicial. Y es de donde estaba. Bueno, no lo he sacado solamente desde acá para la parte teórica, pero acá está desde los inicios de los ejercicios, ¿no? Ya, a ver. Bueno, este ejercicio igual es de trabajo, este es de trabajo. Acá hay otro de trabajo igual para una fuerza. Esto es como les he explicado al inicio nomás directamente. Este de acá, ya les he explicado cómo hacer, está explicado igual a detalle ahí. Este de acá, hay ejercicios de trabajo con vectores, ¿ya? Si la podrían ver. En todo caso, este ejercicio de acá de trabajos se basa más que todo en el eje Y y en el eje Z, y solo lo separa. A ver, ¿a qué se refiere este ejercicio? A ver, lo voy a ayudar acá. Repito, os voy a explicar esto de acá. Ya les voy a pasar ese documento más al, al Classroom, ¿ya? Yo tenía este ejercicio, bueno, ¿qué me decía? Ayer el trabajo realizado por la fuerza F igual a 2I más 3J, al desplazar un cuerpo donde A está hasta C siguiendo una trayectoria ABC. ¿Ya? Esta fuerza es expresada en newtons y las coordenadas son A 11, B 23 y C 32. Ya son ejercicios de trabajo mezclados con vectores, pero no es tan difícil como parece. No, al inicio tal vez estaría complicado entenderlo y es por eso que he ido eligiendo estos ejercicios de ahí. El trabajo, solo tenemos que tener dos, si estamos trabajando con vectores, tenemos que tomar en cuenta una cosa, que el trabajo realizado por la fuerza, o el trabajo que se va a realizar, el trabajo neto, ya el trabajo neto es igual al trabajo total, tomen en cuenta eso. El trabajo total va a ser igual, como estamos trabajando con vectores, al trabajo en el eje X más el trabajo en el eje Y. Ya, pero ¿cómo trabajamos los trabajos en estos dos ejes? El trabajo en el eje X va a ser igual a ¿cuánto? Agarramos nuestra fuerza, esta de acá. Yo sé que mi fuerza es igual a 2I más 3J. Ya, el trabajo en X es igual, solo tomamos esto. Va a ser 2, ¿ya? Y ahora, vamos a tener que ver cuánto se ha desplazado en el eje X, pero sabemos que para trabajos no me importa la trayectoria, ¿no ve? Solo cuánto se ha desplazado. Y me dice que se desplaza desde A hasta B. Bueno, me dice siguiendo la trayectoria A, B, C. Por lo tanto, a mí me interesa esta trayectoria de acá.
Y sabemos que para trabajo solamente son distancias rectas. Voy a tomar estas dos de acá, ¿ya? ¿Por qué? Esta de acá sería la distancia en el eje X, ¿ya? Esta sería la distancia en el eje X. ¿Cuánto va a ser esa distancia en el eje X? Ya, para hallar esta distancia en el eje X nos vamos directamente a las coordenadas. Sabemos que este de acá está en el 1.1 y el C me está diciendo que está finalizando, bueno, acá en el 3.2. Sabemos que siempre las primeras coordenadas están en el eje X, ¿sabes? Siempre es X, Y para coordenadas. Por lo tanto, en X solamente tenemos que restar estas dos de acá. ¿Cuánto me va a dar? 3 menos 1, ¿cuánto va a ser? 2. Para el eje Y, en este caso, tenemos 2 aquí y tenemos 1 en el eje Y. Por lo cuanto va a ser la altura, ¿cuánto? 1. Y hasta ahí habríamos hallado esas dos posiciones. ¿Para qué me servía eso? Para hallar el trabajo. Esto va a ser 2 por cuánto? Por 2. Y esto va a ser igual a 4 en el eje X. Ahora el trabajo en el eje Y es igual a cuánto? La misma fuerza, pero ahorramos la fuerza en el eje Y. Va a ser 3, todo esto por cuánto? Por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? Ya hemos visto que la altura en el eje Y es igual a 1. Entonces le ponemos 1 y esto es igual a 3. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a 4 más 3, 7 joules. Ya esa es la parte teórica, ya. Bueno, lo van a ir analizando. Si tienen dudas, me avisan ya. Este de acá, aquellos los de vectores. Esta es una cisterna con una bomba. Ya, esta es la parte de trabajo con gráficos, ¿ya? Esto más lo pueden ver, los resultados. Lo voy a subir ahí, al Classroom igual, ahorita. Eso y, a ver, un ejercicio más. Estaba preparando trabajos de energía y justo estaba viendo con el ingeniero que creo que, no sé si iba a meter potencia todavía. Y acá, ¿dónde está? Ya. Pero he visto que con el ingeniero ya han hecho ejercicios fuertes nomás, así que también quería mejorar estos ejercicios, ¿ya? Ahorita hemos hecho eso de acá, ¿ya? Creo que no han entendido todos. Luego tenemos el ejercicio de acá, este ejercicio que es similar al que han hecho con el ingeniero, esa la de la normal, esa es la condición primordial de este ejercicio, o sea que este ejercicio ya no tiene mucho caso hacerlo, lo voy a cambiar. Y luego me quería entrar a la parte de potencia, pero todavía no han entrado a esa parte, ¿no? Entonces, no quiero saturarlos mucho, creo que lo vamos a terminar la clase acá, ¿ya? No quiero que se quede hasta muy claro tampoco. ¿Hay alguna duda antes de eso? ¿O de los ejercicios que les he mostrado ahorita? Yo voy a ver el mic, ¿hay algún mensaje o algo? Ah, dice, oh sí, esos están en su canal de YouTube. No, los ejercicios no, porque estos ejercicios, bueno, estos ejercicios de acá que los resulta acá, parte por parte, no eran como tal para una clase, era para un solucionario que habíamos hecho para ustedes, para los estudiantes, y lo hemos hecho entre auxiliares, pues, entre auxiliares y docentes, se podría decir. Y bueno, pensé que les iban a pasar, ¿no? Bueno, de todas maneras, quería más que todo que vean esta parte de trabajo. Porque estos ejercicios de acá, los de trabajo, si yo les digo, si es que van a meter un ejercicio de trabajo en el examen, no va a ser largo, va a ser más teórico. Puede ser que sean estos, o puede ser este que es el del tablón, porque de trabajo no hay mucho donde perderse. Y en la parte de gráficas tampoco les meten ejercicios muy complicados. Van a ver que en esta parte son triángulos, son áreas, miren en cuántos pasos resuelve estos de acá. Esos de acá, este de acá yo lo he planteado. Y se podría decir que yo lo he inventado porque no, las curvas no eran muy complicadas. Ahora, el ejercicio que hemos hecho hace rato, el de acá, este sí aparece un poco más elaborado. Sí, lo voy a subir a YouTube más ratito. Como hoy día, justo hoy día igual no tengo mucho que hacer. Entonces, no lo voy a subir ni a la noche ni mañana. Ahorita mismo lo voy a subir. Denme una media hora y ya va a estar en el YouTube, junto con el material.
Les aconsejaría que la siguiente semana traten de venir temprano. Antes, o alguien tiene algún ejercicio en el que tenga alguna duda, o para pasarme ahorita, así para indicarles cómo hacer. Porque he visto que con ingeniero prácticamente han hecho bastante buenos ejercicios. Esa parte de los resortes quería explicarles bien y creo que lo dejo claro, ¿no? Esa parte de acá. Para la siguiente vamos a seguir haciendo ejercicios de energía, pero vamos a hacer ejercicios de este tipo. A ver, lo voy a cortar antes la grabación.